Mi nombre es Oliver Stubbs. Mi vida y mi identidad están inextricablemente conectadas con mi cámara. Y decir que hago una vida detrás del lensil sería un monumental desacuerdo. Desde que era niño, he sido fascinado por el poder de la fotografía, la capacidad de frenar el tiempo, de inmortalizar un momento. A una edad muy temprana, descubrí un apetito por captar más que solo imágenes, sino historias, emociones y la vida en sí misma. Aunque, mirando de vuelta, mis fotos no eran tan impresionantes como cuando era niño. Pero, a medida que crecí más viejo, mi fascinación se convirtió en una pasión ardiente. Estudié fotografía en la prestigiosa Universidad de Arte de Londres y fui conocido por mis compañeros por mi evocativa historia a través de imágenes. Tenía la habilidad única de capturar el invisible, el inocente, el alma de una escena. Mi estilo distintivo fue alucinado como revolucionario. Mi trabajo espalda un rango de géneros, pero mi fotografía subterránea se ha convertido en particularmente renombrosa dentro de mi pequeña comunidad. El mundo invisible debajo de las nubes, alzándose con la vida, me capturó y me dediqué a capturarlo en toda su vibrancia y misterio. Mis fotos, el detalle vivo y la inesperada habilidad de transportar a los espectadores debajo de la superficie hacia el corazón del mundo subterráneo. Y, a los 30 años, estaba esperando el desesperado desnudo que todos mis amigos habían llamado. Fui una opción natural cuando la renombrada organización histórica y de investigación marina, la Sociedad del Paso del Mar, decidió tomar la tarea ambiciosa de encontrar y documentar a Reverend Serral, el propio Atlántico de Inglaterra. Necesitarían a alguien que pudiera documentar las ruinas subterráneas de una manera que mostrara su significado histórico y capturara el misterio de una ciudad lentamente perdida en el mar. Una tarea que sabía que era perfecta para mí. La doctora Catherine Howard, la jefa de la Sociedad del Paso del Mar, era una historiadora marina muy respetada. Me contactó personalmente. Ella creyó en mi talento único para la narración visual y pensó que podía traer la historia de la ciudad sincronizada a la vida. Ella sentía que mis fotos pudieran inspirar a un público global, mover su imaginación y permitirles conectarse con el pasado subterráneo debajo de las aguas frías del Mar Norte. Naturalmente, estaba emocionado y honrado de ser elegido para un proyecto tan significativo. La oportunidad de profundizar en los misterios y descubrir los secretos de una ciudad perdida fue un sueño que se cumplió. Y aunque había hecho proyectos similares, algo se sentía diferente. Mi casa en Londres se convirtió en una frontera de actividad, llenada de nuevas cámaras de agua subterránea de alta tecnología, luces poderosas para iluminar las profundidades del océano oscuro y todo tipo de equipamiento para preservar mi equipo contra los efectos corrosivos del agua salada. Todo financiado por la Sociedad del Paso del Mar. Pero, ante el caos, había un intercambio de emociones palpables. Bajo la exhilaración, había una fina cantidad de ansiedad, como un deslizamiento de frío en un otro lado de una ventana caliente. Llegaba allí, nunca una vez pasando por la luz, pero obviamente alzándose en los cornos oscuros de la habitación. La tarea que se llevaba a cabo era apasionante. Esto no era un paseo recreativo o un deslizamiento a un río bien explorado, sino una expedición a una ciudad perdida en las profundidades hace 6 siglos. Mi deslizamiento no superó mi entusiasmo. Lo fue. La oportunidad de contar la historia de Rabensarat, de respirar la vida en sus calles sumergidas y silenciosas, fue una alegría como ninguna otra. Realicé el reto. Antes de mucho tiempo, era hora de viajar a Yorkshire. Me presenté a mi compañero de baño, un hombre llamado Callum, un Scotsman de perla, con una sonrisa en los ojos y un carácter jovial. Pero, debajo de su exterior ligero de corazón, había un individuo con una impresionante experiencia y una atención meticulosa al detalle. El Dr. Howard había asombrado un equipo único de historiadores, arqueólogos marinos y expertos técnicos. La mayoría de ellos permanecían abajo del mar y observaban a través de otra cámara transmitiendo a la nave.
Kayum era el coordinador de salud y seguridad, un divero veterano con un recorrido impecable. Su tarea era asegurar la seguridad de los diversos mientras exploraban las ruinas sumergidas, y yo era su responsabilidad principal. Kayum fue asombrado no solo por su experiencia en la seguridad de los diversos, sino también por su capacidad de permanecer tranquilo en una crisis. Su personalidad caliente me dejó en paz, me hizo sentir seguro sobre los diversos. En los días anteriores a los diversos, Kayum y yo trabajamos juntos. Hicimos diversos ejercicios, probamos nuestros equipos y desarrollamos un plan de diversión. Su atención al detalle y su acercamiento a la seguridad me impresionó. Era cuidadoso y precioso, pero también abierto al espíritu de aventura que esta exploración tenía. El entusiasmo y los nervios dentro de mí sonían como una tempestad. La idea de que pronto exploraría un piso de la historia que no había tocado durante siglos, a punto de descubrir historias que habían sido silenciadas por el mar, me mantuvieron tocando y girando en mi cama a la noche. El día finalmente llegó. Nuestro barco era un enorme barco de arte, lleno de todo el equipamiento necesario para el divo, incluyendo equipos de sonar corto alcance, submersibles robóticos y un montón de equipos de divo. Había un descuaderno de tensión en el aire, una carga estática que rompía la piel y levantaba el cabello en la parte de atrás de tu cuello. Noté conversaciones entre la equipa, glances de lado que indicaban una preocupación. ¿Fue la enorme cantidad de tareas que causaron esto? ¿O quizás tenían cuidado de una nueva cara? Me lo rompí. Tenía un talento para pensar sobre cosas, especialmente mientras me estresaba. Kayum meticulosamente revisaba mis equipos, asegurando que cada pieza funcionaba correctamente. Su diligente inspección era conveniente, un toque de solidaridad en medio de un mar de anticipación. Llegamos a nuestro último plan. Señales de emergencia, la ruta de navegación, los puntos de ascenso y descenso. Al terminar nuestras preparaciones, el momento que esperábamos finalmente llegó. Con una última sonrisa de reafirmación de Kayum, bajamos a la fría del Mar Norte. La silencia de repente fue una sorpresa golpeándome por el neopreno grueso de mi vestido de nada. Pero no hizo nada para calentar mis espíritus. Si fue nada, me intensificó la concentración en mi mente y en el mundo que estaba a punto de ingresar. Al descender, los restos de Ravensarad emergieron lentamente de la oscuridad. El agua había erodido mucho, pero lo que quedaba era un recuerdo espectral de la ciudad que una vez era. Pueblos, calles, las ilustraciones de lo que podría haber sido una ciudad cuadrada, todas desplazadas en una montaña de destrucción y encrucijadas con la vida marina. El trabajo de piedra intrínseca, lejos de la constante corriente, ahora era el hogar de corales y anemones vibrantes, creando una fusión emocionante de la belleza y la naturaleza natural. Los corales reclamaban estas estructuras, usándolas como fundamentos para sus colonias, transformándolas en obras de arte orgánicas, vivas, que sonaban lentamente con el ritmo del océano. Era un lugar asombroso, un tablero de la vida abruptamente detenido y preservado debajo de las nubes. Las estatuas guardaban su reino subterráneo, sus propiedades oprimidas por siglos bajo el mar. La mirada de la piedra me encontraba en la oscuridad de pequeñas nubes que flotaban por mi regulador. Un pez comenzó a pasar, un flash de color iridescente que estuvo contra la piedra gris y el agua azul-verde. Estaba atrapado entre dos mundos, el pasado humano antiguo y la temible vida marina del presente. Era simultáneamente asombroso y emocionante, un testamento a la incapacidad de reclamar y reproporcionar. Con mi cámara a la lista, empecé a documentar este maravilloso mundo subterráneo. Kayum y yo navegábamos por el laberinto de las calles abiertas. Cada edificio era un monumento al pasado, ofreciendo una vista única a las vidas de aquellos que antes llamaron a Ravensarad su hogar. Mientras me concentraba en capturar la esencia visual de estas estructuras antiguas, otros miembros del equipo nos evitaron y se involucraron en sus propias tareas.
Se rompieron meticulosamente en las paredes de piedra incrustadas, recogiendo muestras para entender más bien cómo el mar había afectado los materiales durante los siglos. Aunque este mundo subterráneo era extraordinario, no era totalmente extraño. Pasé años explorando y documentando sitios similares, pero cada sitio tenía su propio carácter único, una atmósfera singular que hizo cada día una nueva aventura. Mi mayor proyecto anterior había sido una exploración de las ruinas subterráneas de un barco de la Segunda Guerra Mundial en el mar Mediterráneo. Ese fue un viaje ardiente, un testimonio diferente a un periodo gris de la historia humana. Pero, a pesar de la significancia histórica y la hermosa belleza de la ruina incrustada de barco, la experiencia fue diferente. Quizás porque faltaba el elemento de la vida humana que Raven-Sarrad soportaba. Una vez un símbolo poderoso del mar, el agujero desaparecido ahora se queda silencioso y rompido en el suelo océano. Raven-Sarrad no era solo un reliquio de una época antigua, sino un snapshot de la vida cotidiana fría en el tiempo y perdida en las profundidades del océano. Una vez había sido lleno de gente, sus esperanzas y sueños, sus rutinas diarias. Este elemento tangible de la vida humana lo hizo mucho más emocionante. Me sentí como un interloper mirando en una cápsula de tiempo de vidas vividas hace siglos. Fui cuidadoso para capturar cada estructura significativa, cada detalle sugerido que indicaba las vidas que vivieron aquí. Fotografiqué la desesperación, la rica vida marina y los profundos contrastes entre la arquitectura humana y adaptaciones naturales. Cada clic de mi interruptor se sintió como una tributación, una forma de inmortalizar la ciudad y sus historias inesperadas por la posteridad. El mundo subterráneo fue una manera curiosa de inundar un sentido de tiempo. Minutos estrellados en horas y cada momento es ampliado en la silenciosidad silenciosa de las profundidades del océano. Antes de que lo supiera, nuestro tiempo de baño estaba terminado y el equipo comenzó su ascenso gradual de vuelta a la superficie. Cuando empecé a nadar hacia arriba, me sentí como un toque inesperado, como un corriente invisible llevándome de vuelta hacia la ciudad inundada. Fue como si Raven-Sarrad no nos dejara ir, gritando por favor silenciosamente para que nos quedemos y escuchemos sus historias inesperadas un rato más. Errorizándolo por mi gusto por la emoción, fue un error. Unos días después, me encontré en el laboratorio de fotografía rodeado por el sonido familiar de equipos de desarrollo y el sentimiento de confianza de los químicos fotográficos. Desarrollar fotos siempre fue un ritual de anticipación y descubrimiento para mí. La forma en que una imagen empezó a emergir en el papel se sintió casi como magia, un portal abriéndose a un momento frío en el tiempo. Cuando las primeras imágenes de agua subterránea comenzaron a materializar, estaba emocionado por ver la hermosa belleza de la ciudad descansada regresar a la vida una vez más. Pero, mientras pasaba por las fotos de desarrollo, empezó a creer en mis pies. Primero lo noté en una de las fotos de la plaza de la ciudad. Era una sombra que no se alineó con la iluminación, una mezcla que se sintió fuera de lugar. Pensé que hubiera sido un error técnico, quizás un mal funcionamiento del equipamiento o un error en el proceso de desarrollo. Pero, mientras más fotos se desarrollaban, las anomalías continuaban apareciendo. Patas de oscuridad parecían moverse a través de las fotos secuenciales, formas indefinidas flotando en los cornos del panorama y distorsiones extrañas que parecían romper el paisaje. Estaban suaves y podían fácilmente ser desmintas como errores o artefactos del proceso fotográfico. Pero algo sobre ellos me hizo sentir incómodo. Revisé las imágenes más y más, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero, cuanto más miraba, cuanto más inconsistencias me aburrían. Sentía como si las imágenes estuvieran escondiendo algo. Algo que flotaba más allá de las fronteras de la percepción. Era como si la ciudad tranquila de Raven-Sarrad tuviera secretos que no quería revelar. Secretos que inadvertidamente me trajeron a la superficie. En una especie de desesperación dejé las imágenes antes de mí. Mi mente teñía entre desconfianza y miedo. Algo estaba mal.
Pero no podía discernir si era un simple error de mi parte o algo más profundo. Este fue mi trabajo y las anomalías, tan bizarras como pudieran ser, surgieron de mi propia cámara. Quería que fuera mi error. Tenía que ser verdad. Los dudas se sumaron a mis pensamientos, creando un muro de incertidumbre. ¿Había olvidado algo en las condiciones subterráneas? ¿Había maltratado el equipamiento? ¿Había algo malo con mi cámara? Estaba bien respetado en mi campo y conocido por mi precisión y atención a los detalles. Un error como este se sintió desfavorable. Pero no podía ignorar la posibilidad. Y luego, se preguntaba si pudiera revelar estas anomalías a mis superiores. Me encontré luchando con las implicaciones. No era alguien fácilmente intimidado, pero el pensamiento de maltratar mi posición me asustó. A pesar de mis acompañamientos, el sentimiento familiar de la síndrome del impostor se presentó. Me encontré preguntando mis habilidades y si realmente pertenecía aquí. A pesar de esto, dentro de mí, una calma comenzó a formar. Tanto como el prospecto de incertidumbre me enganchó, la idea de no perseguir esta anomalía me sintió aún peor. Siempre he sido luchador por la verdad y la comprensión. Tuve que encontrar si había perdido. Si no, ¿qué estaba causando las distorsiones? Raven Sirot me presentó con un puzzle. Y no podía resistir el empujar más profundo. Me acercé al Dr. Howard con una propuesta muy considerada. Había diseñado una excusa. Una excusa basada en curiosidad científica y hecha para cubrirme si fue mi culpa todo el tiempo. Sugerí que necesitáramos un recuerdo visual más detallado del sitio. Una serie de imágenes panorámicas que pudieran ser digitalmente diseñadas para dar una vista de 360 grados de la ciudad subterránea. Esto podría mejorar nuestra comprensión del lado espacial del doctor, argumenté manteniendo un aire de preocupación profesional. Imagínense poder navegar virtualmente por las calles de Raven-Serra. Podría revelar patrones arquitectónicos, relaciones estructurales, aspectos que podríamos haber perdido en la primera búsqueda. Elegí mis palabras con cuidado, sabiendo que la propuesta apelaría al interés de Dr. Howard en técnicas arqueológicas experimentales. Una propuesta contribuyendo a un método único de documentación en el campo era demasiado entusiasmante para que la despreocupara. A mi alivio, ella acudió. Eso suena como una excelente idea, Oliver, gritó con un impacto de emoción en sus ojos. Preparados para otra búsqueda y asegúrenos de que esta vez documentemos cada pulgada de esa ciudad. Con un paso adelante asegurado, una nueva onda de anticipación se rompió sobre mí. Estaba volviendo. Me sentí aliviado, pero algo todavía se sentaba profundo dentro de mí. En los días que llevaban a la búsqueda, me encontré pasando más tiempo con Cayum. Nuestra pasión compartida por la exploración océana naturalmente nos unió, pero nuestras personalidades contrastantes solidificaron nuestra bondad. Con su entusiasmo infeccioso y su naturaleza fácil de ir, Cayum fue el perfecto equilibrio entre mi más enfocada y a menudo intensa demena. Cayum tenía un gusto por poner a la gente en paz. Estaba lleno de historias sobre sus aventuras de todo el mundo, de encuentros maestros con criaturas marinas, hasta el momento en que se perdió en una mazmorra coral del coste de Australia. Sus historias siempre eran contadas con un grito amplio y un brote de desesperación en sus ojos, dejando a cualquiera con un sonido de oídos llenos de risa. Una noche, cuando el sol bañaba el mar en nubes de naranja y rojo, Cayum y yo nos encontramos sentados en el barrio de la compañía, solo minutos de nuestras acomodaciones temporales. Él había traído 2 vasos de coco calientes, una bebida confortable, perfecta para la noche fría. Cayum se volvió conmigo mientras bebíamos la bebida dulce y observábamos el sol bañarse bajo el horizonte. ¿Sabes, Ollie? La pesca no es solo sobre el ritmo de la adrenalina o el sentido de la aventura. Dijo que sus ojos reflejaban las luces muertas del sol. Es sobre la conexión.
Es sobre entender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas y cómo nosotros, como humanos, interactuamos con el mundo alrededor de nosotros. Él habló, sus palabras ricas con su acento. Sus palabras resonaban conmigo. Fue conveniente saber que alguien más entendió y compartió este sentimiento. Fue este sentido compartido de conexión, el aprecio compartido de la magnitud y misterio del océano que me llevó a este trabajo en primer lugar. Cuando la noche se profundizó y las estrellas brillaban por encima, me excitó, pesando mis palabras con cuidado antes de hablar. ¿Cayum? Empecé con mi voz casi sobre un grito. Hay algo sobre la última pesca que no le he dicho a nadie. Cayum se volvió a mí. Su expresión alegre y le dio forma a la preocupación. ¿Qué es, Oji? Las fotografías de la pesca. Hay anomalías, confesé, mirando su cara nerviosamente por cualquier signo de ridículo o desconfianza. ¿Anomalías? Le acudió, mirando hacia atrás en su silla y cruzando sus brazos. Sí, grité. Hombres que no hacen sentido, blares que parecían moverse. Es como si algo estuviera ahí con nosotros. Un silencio entre nosotros, lleno solo de la larga curva de olas contra el agujero del barco. Su cara era pensada. Momentáneamente, temí que había cruzado la línea. Finalmente, se rompió el silencio. Oye, estábamos subiendo a una ciudad abierta, un lugar que tenía vida, historia, probablemente secretos, también. Empezó, su tono mediado. No olvidemos que estábamos en el agua profunda, pero la luz se comportaba extrañamente, y la visibilidad puede jugar trucos en tus ojos y en la cámara. Lloré, sabiendo que su racionalidad tenía sentido, pero también sabiendo que mis preocupaciones no eran solo ilusiones. Es más que eso. Las fotos se sienten mal. No puedo explicarlo, pero es como si la ciudad estuviera tratando de decirnos algo o avisarnos. Cayum me observó por un largo momento, las líneas en su cara se profundizaban mientras procesaba lo que acababa de compartir. Luego, con un abrazo firme, le aplastó la mano a mi espalda. Oye, eres uno de los mejores fotógrafos subterráneos. Si dices que algo estaba mal, entonces estaba mal. Mantendremos nuestros ojos abiertos en el siguiente baño, juntos. Su confianza brindó una ola de alivio, y me encontré sonriendo a sus palabras. Su apoyo y su voluntad de creer en mis preocupaciones me hizo sentir mejor sobre el próximo baño. Hubo un momento de silencio cuando Cayum terminó de hablar. Gracias, Cayum. Finalmente le dije, mi voz llena de gratitud. Sé que suena extraño, pero necesitaba a alguien para saber, solo en caso. ¿En caso de qué? Le pregunté, los ojos de su mente buscando respuestas. Pausé por un momento, mirando a la infinita expansión del mar. No estoy seguro, admití. Pero, lo que sea, tengo la sensación de que está ligado a Red Encerro. Esto es diferente de mis otros baños. Se siente como si fuera algo más que solo una ciudad asombrada. Cayum continuó mirándome, sus ojos reflejando preocupación y curiosidad. Fue claro que parte de él no me creía, pero permaneció silencioso. Bueno, dijo, después de una pausa considerable, lo enfrentaremos. Como dijo, esto es más que solo una ciudad, lo que sea. Lloré, sintiendo una sensación de camaradería en sus palabras. Sí, lo acepté, tomando un profundo respiro, cuando volví a enfrentarme a la tierra de nuevo. La próxima mañana, brillaba brillante y claro, el cielo azul crudo, contrastando el enigma que nos esperaba debajo de la superficie. Mientras nos preparamos para la subida, no podía ayudar, pero sentía una mezcla de anticipación y incertidumbre. Había una tensión silenciosa en el aire, como la tranquilidad antes de una tormenta. Cayum, otra vez, meticulosamente revisó nuestro equipamiento. Su atención a los detalles, una fuente de confort bienvenida, en medio de mi aprensión.
Cada vocal, válvula y barro fueron inspeccionados. Cada aspecto de nuestro equipamiento fue escrutinado para garantizar la máxima seguridad. Cuando empezamos nuestra subida, la familiar calidez del agua nos envolvió, y mis sensaciones se alargaron. Esta vez, sin embargo, la sensación de la subida se inclinó con una incertidumbre de incertidumbre. Cuando la ciudad de Ravenkirot se vio, y mi sensación se alargó sobre mí, fue como si la ciudad estuviera consciente de nuestra presencia. Hubo un grito en la frontera de mi conciencia, un sentido de ser observado de las sombras. Cuanto más nos acercamos, más palpable se nos volvió. Se sintió como si fuéramos intrusos en esta ciudad perdida, interrumpiendo la paz de sus habitantes olvidados. Mientras comenzamos nuestra exploración, continué a notar sombras flotantes en el borde de mi visión, movimientos faints en los cornos de mis ojos, desapareciendo cuando me volví a mirar. Mi corazón batió en mi pecho cuando un calentamiento se rompió mi espalda, pero me forcé a permanecer composado y enfocado en la tarea. Determinado en cumplir mi promesa al Dr. Howard, empecé a capturar las imágenes panorámicas de Raven-Serra. Metódicamente, salí de un edificio a otro, con Kayum siguiendo de cerca. Capturé cada detalle de la ciudad asombrada. Los restos del barco, la pared del mar antiguo y las paredes colapsadas de las casas están inmortalizadas en mi cámara. Sin embargo, con cada clic de la cámara, el sentido de inseguridad creció. Fue como si el acto de fotografiar la ciudad fuera interrumpiendo algo. Y con cada interrupción, la sensación incómoda de que no estábamos solos se intensificó. Sentía como si el mar tuviera un ritmo de corazón, un ritmo de trompeta que pulsaba alrededor de mí, cepando en mis huesos. El sentimiento de ser observado se volvió más fuerte cuando bajamos por la plaza principal donde una estatua atormentada por el tiempo y el agua estaba como testamento de la perdida gloria de la ciudad. Mientras mi luz iluminaba la piedra quemada, podía jurar que la mirada de la estatua estaba cerrada en nosotros, los ojos fríos de la piedra teniendo una oscuridad fría. Me puse la cabeza tratando de desmentirlo como un truco de la luz, pero Kayum también lo había notado. La oscuridad del agua parecía secarse alrededor de nosotros mientras seguíamos a los afueras de la ciudad, la una vez vibrante cora que adoraba los edificios, apareciendo palos y fantásticos bajo nuestra luz de la torcha. A veces, un pez se despegaba, su escala de Seudor brillaba brevemente, antes de desaparecer en el abismo azul, dejándonos en soledad una vez más. Examinando la ciudad más, noté que cada estructura tenía su propia historia de despegue. Las casas, una vez llenas con el humo de la vida, ahora estaban desoladas, sus esqueletos permanecían encrucijados con la vida marina. La iglesia de la ciudad, con su espada despejada, estaba a la mitad cubierta bajo el sol. Captó la hermosa belleza de la ciudad perdida en cada cuadro. Al llegar al final de nuestra exploración, la sensación de ser observado picó. La agua alrededor de nosotros parecía romper con una presencia inesperada. De repente, un brote de corriente subterránea se rompió por encima de nosotros, un calentamiento inexplicable que frío mi sangre. Una forma oscura se apuntaba en el corno de mi ojo, pero cuando me volví, no había nada más que las ruinas antiguas y la oscura oscuridad más allá. Mi corazón golpeó en mi pecho cuando vi a Kayum señalar su ascenso. Sus ojos llenos de miedo. Una oscuridad oscura se apuntaba hacia él desde el corno de mi ojo. Una surgencia de adrenalina se rompió por encima de mí cuando me volví a mirar. Pero, era demasiado tarde. Una fuerza inesperada golpeó a Kayum, empujándolo con una corriente violenta hacia la pared desgraciada de un edificio cercano. Su regulator no estaba libre, buceando de la boca en una rueda de pánico. Sin embargo, su entrenamiento lo impedía de respirar en el agua. Kayum. Grité a mi regulator, mi voz aburrida y llevada por el agua. Franticamente nadé hacia él, mi corazón golpeando en mi pecho. Sus ojos llenos de miedo y sus manos desesperadamente se agarraron al regulator mientras luchaba contra el nuevo corriente inesperada. Lo agarré, me centré y,
luchando contra la fuerza que nos golpeaba, bajé y, agarrando a Kayum con una mano, agarré su regulator de apoyo y lo empujé hacia él. Lo tomó, empujándolo a su boca. Lo empujó el agua de la boca y sus ojos de pánico se abrieron un poco mientras el aire vivo fluyó una vez más. Me volví a enfrentar a la ciudad, un sentimiento de angustia quemando dentro de mí. Lo que estaba flotando en las profundidades olvidadas de Ravensirat se había mostrado no solo como una presencia sino como una fuerza amenazante. El agua parecía pulsar con energía siniestra, las ruinas de la ciudad cazando sombras ominosas en nuestra luz de la torcha. Pude sentirlo mirándonos, presionándonos y haciéndonos conocer su desgracia. Me señalé y le envié a Kayum, quien gritó, sus ojos abiertos pero resolutos. Lo empujó hacia arriba, cada golpe nos llevó más lejos de las profundidades amenazantes de Ravensirat. Mientras nos levantábamos, el agua se volvió más ligera, la presión se disminuyó y la sensación de miedo comenzó a disiparse. Justo como pensábamos que estábamos claros, una fuerza de repente nos llevó hacia abajo, aún más fuerte que antes. Era como si todo el océano fuera una mano invisible llevándonos hacia la ciudad malevolente. Lloré a mi controlador de nuevo, cuando lo vi sacarse de mí, su forma desapareciendo en la oscuridad. Desesperado, traté de nadar hacia él, pero la fuerza era demasiado fuerte. Luego, de repente, mi controlador y mi cámara salieron y empezó a sincronizarse. Su luz ligera flotaba como una estrella cayendo en el vacío agua. La miré, asustada, como si se cayera en un desastre y más profundo en el abismo. Lloré, sin duda, mi voz perdida en la oscuridad acuática. Esa cámara fue mi línea de vida, no solo para mi profesión, sino ahora, parece, para nuestra supervivencia. Se cayó rápidamente, asombrada por la oscuridad eterna del océano. Lo que nos estaba objetando era fraco, como si nos necesitara para estar más cerca de la ciudad para podernos superar completamente. Mientras estaba a punto de nadar después de ello, sentí una mano agarrar mi brazo. Me volví a ver a Kayum, sus ojos abiertos con miedo y confusión, pero vivo. Le tocó la cabeza. Estaba bien. Llegar después sentía más peligro de lo que ninguno de nosotros podía imaginar. Nos subimos de nuevo, sin nada más que hacer, esperando que la pérdida de nuestra evidencia calmara la ciudad. El esfuerzo era físicamente caro. El agua fría se estiraba mientras nos batalábamos para subir. Cada golpe y cada empuje se sentía como si estuviéramos luchando contra un mar desesperado. Mis músculos gritaron en protesta, pero yo me forcé a seguir empujando por el dolor y la exhaustión. Kayum estaba de frente de mí. Cada sino en su cuerpo se estiraba mientras él también luchaba contra el empuje. La determinación se estiraba en su cara, pero él seguía su ojo en mí. Lentamente, con dolor, empezamos a alcanzar la distancia, el empuje de la ciudad disminuyendo. Pude ver las nubes más brillantes encima de nosotros, las nubes del sol penetrando el azul profundo, nos inclinando hacia la seguridad. Nos abrimos a la superficie y nos encontramos al lado del barco. Nuestros respiros son agudos y nuestros cuerpos exhaustos. Nuestra escuadrón ayudó a nuestros cuerpos pesados a bordo, sus faces mascaradas de preocupación y confusión. No hablamos. El terror de nuestra experiencia nos dejó momentáneamente sin palabras. Cuando nos acercamos a la capital, el Dr. Howard nos encontró. Se veía preocupada, ojos mirando a Kayum y yo, notando nuestros cuerpos mascarados y pesados. Éramos un llanto lejos del equipo entusiasta que había empezado un viaje para cronizar la ciudad asombrada. ¿Oliver? ¿Kayum? Empezó. Su voz una mezcla de preocupación y algo más. Algo que no podía poner en paz. ¿Qué pasó allá afuera? Intercambié un vistazo con Kayum antes de volver a ella. Tomando un respiro profundo, le conté las experiencias inexplicables, la fuerza invisible, las sombras amenazantes y el ataque. El Dr. Howard escuchó, su cara brillante como describimos nuestro encuentro.
Como mencioné la pérdida de la cámara, veía un flico de decepción en su cara, pero fue rápidamente reemplazado por una expresión seria mientras continuaba. Sé que esto puede sonar imposible, concluí, abrazándome para una reacción. Pero algo está allá abajo, Dr. Howard, algo que no nos quiere allí. Por un momento, había silencio. Dr. Howard parecía procesar lo que le dijimos. Su mirada distante. Luego, a mi sorpresa, gritó, «Creo en ti, Oliver», dijo calmamente. «De hecho, os doy una disculpa». Tomó un respiro profundo y luego empezó a explicar. Los equipos antes de nosotros habían reportado los mismos sentimientos extraños, el mismo sentido de ser observados, pero fue más que eso. Después de su tercer descanso, los miembros empezaron a volver con heridas inexplicables. Aquellos que eran valientes para intentar un cuarto descanso, nunca volvieron. Había esperado, tal vez estúpidamente, que capturar evidencia fotográfica nos ayudara a entender lo que estaba pasando. Confesó Dr. Howard, su voz seca. No quería creer que la ciudad en sí misma pudiera ser peligrosa. Mientras estábamos desaparecidos, Dr. Howard admitió que había examinado las fotos de nuestro primer descanso. También admitió notar los fenómenos extraños que tenía. Figuras fantásticas, sombras inexplicables, cosas que no tenían sentido. Pero la disminuyó, atribuyéndolas a la luz o daño a la cámara. Pero ahora, escuchando tu cuenta, entiendo que hay algo más en juego aquí. Admitió, sus ojos reflejando su remorso profundo. Debería haberte avisado, debería haber parado los descansos, pero mi deseo de descubrir superó mi precaución. Su confesión nos sorprendió. La realización que había conocido, al menos parcialmente, del potencial peligro, pero no lo compartió. ¿Qué es esto? Es piedra. Aún así, mirándola, viendo su renuncia genuina, solo podía sentir un profundo sentimiento de tristeza. Lo rompí todo. Mientras la confesión de Dr. Howard se hundía en el aire, un profundo sentimiento de perversión comenzó a caer en mi estómago. La angustia, caliente y rápida, empezó a levantarse dentro de mí, vaciando el hielo húmedo que me había atrapado desde el descanso. Miré a Dr. Howard, mi mente, un viento de desconfianza. Mi pecho se abrió y mi corazón batió en mis oídos. La mujer que nos había confiado con un asignamiento de una vida, una mujer que respetábamos y admirábamos, nos había llevado a una trampa que nos hubiera costado nuestras vidas. Nos habíamos confiado en ella y ella nos había traído. La presión que me había construido dentro de mí, un peso físico presionándome en mi pecho, los cornos de mi visión creciendo rojo con la razón, el hielo de la perversión se cortó profundo. Un flash de memoria, las aguas frías y desalentadoras, las sombras amenazantes en el profundo, los ojos asombrados de Cayum, la fuerza invisible que nos había casi asesinado, todo se cayó, alimentando el fuego de mi angustia. ¿Tú sabías? Mi voz fue baja y fría, cargando el peso de mi angustia. ¿Tú sabías? ¿Y siguieras llamar a nosotros aquí? El Dr. Howard trató de responder, su voz placando, pero las palabras se perdieron en mí. La angustia se estaba consumiendo ahora, desplazando cualquier razón. Podríamos haber muerto, Howard. Cayum podría haber muerto. Las palabras se rompieron de mi garganta, agitadas y furiosas. En ese momento, sentí una urgente necesidad de irme, de poner tanta distancia entre mí y el Dr. Howard como posible, para escapar del pico de la perversión. Pero en lugar de eso, me quedé ahí, mis brazos abiertos, mi cuerpo temblando con ira inesperada. Mi carrera, mi amor por el océano y la confianza que tenía en los que trabajaba, todo se sintió como si estuviéramos sincronizados. Un ruido salió a través de mí, una mezcla de angustia y algo más. Una tristeza profunda, tan profunda como el océano en sí mismo. Salí después de eso. En un rato de adrenalina,
recopilé mis pertenencias, dejando atrás el nuevo equipamiento pintado por la oscuridad del proyecto. Y me quedé. Espero que lo que inhabita esa ciudad quede allí. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.